desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a contactar con la redacción de Nueva Sion en Argentina y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, ya saben que en esta columna cada 2 semanas Gustavo Efrón comparte con nosotros algunas reflexiones, pensamientos que tienen que ver con los judíos en Argentina en el sentido más amplio y a veces metafísico de la palabra. Por ejemplo, el tema de hoy, que no es sobre un suceso en concreto, sino una pregunta que trasciende también el tema de los judíos en Argentina. Sí, siempre es un sacrilegio hablar del Holocausto, ¿no? Para ello te dejamos el micrófono, Gustavo. Sí, digamos, es una pregunta, ¿no?, que básicamente tiene un disparador, donde ahora lo último que ha pasado al respecto, porque siempre tenemos una sucesión de rounds en estas peleas, digamos, sobre este tema. En el último, ocurrido hace unos días, Santiago Kovadlov habla en un programa de televisión que se llama Terapia de Noticias en La Nación TV. Digamos, más allá de, digamos, algunas consideraciones bastante, digamos, cuestionables de este filósofo, digamos, clásico de la derecha argentina, cuando dice, bueno, habla de un poco de lo que es la dignidad personal, ¿no? Dice, bueno, que el tema de los hombres que tienen que vivir por la supervivencia pierden la dignidad personal, ¿no? Y se convierten en digamos, un desaparecido espiritual, dice él, ¿no? Que el hombre si el hombre que no tiene para comer se convierte en un desaparecido espiritual, digamos, según Kovadlov. Pero además de esto, una vez más, como otros intelectuales argentinos y judeo-argentinos, vamos a decir, tiende a comparar el kirchnerismo con el nazismo, ¿no? Dice Santiago Kovadlov, Adolf Hitler le dio a Alemania un espléndido desarrollo, ¿no? La moneda alemana era fuertísima. Ahora, si por esto vamos a justificar todo lo que hizo, digamos, ¿no? Entonces, dice él, vamos apelando una vez más a su furibunda crítica al kirchnerismo, ¿no? Vamos a recordar que Marcos Aguinis también, digamos, hizo este tipo de comparaciones, por ejemplo, en el 2016, también, digamos, dijo una comparación parecida, digamos, en televisión, en el programa Intratables, ¿no? Y en ese momento él decía, bueno, que él había viajado a Alemania y que se había encontrado con 2 nazis, ¿no? Y estos hombres, para su sorpresa le revelaron que digamos que más allá de que había matado millones de personas, Hitler hizo cosas muy buenas, ¿no? Construyó autopistas, creó la Volkswagen, le devolvió la dignidad al pueblo alemán, decía, esto es lo que Marcos Aguini decía, que bueno, Hitler hizo todo esto bueno, ¿no? Con lo cual, digamos, Aguinis dice, vamos a justificar esto por esto otro, ¿no? Y comparó a los fanáticos del kirchnerismo, según sus palabras, diciendo que negar lo que fue la famosa década de los saqueos en Argentina, es de imbéciles, ¿no? Esto es lo que dijo Marcos Aguinis, ¿no? Otro filósofo, Federico Andajasi, no podría decir que es filósofo, a lo mejor más bien es escritor, digamos, también, digamos, estableció relaciones del kirchnerismo con los nazis, solo por nombrar algunos de los intelectuales que han planteado esto, ¿no? Ahora, también ha pasado otras veces que en este caso, las instituciones judías como la DAIA no han todavía hecho ningún pronunciamiento, ¿no? No han hecho un pronunciamiento al respecto, aunque sí lo hicieron, por ejemplo, cuando hace un tiempo, acusando al rabino Danny Goldman, luchador por los derechos humanos, a quien acusaron de kirchnerismo, entre comillas, como si esto fuera una acusación, y emitió un comunicado llamando a no banalizar el Holocausto y erigiéndose en custodio de la memoria, ¿no?
porque el rabino Goldman en una ponencia había usado 2 fotos y en una se podía ver una choza de peones rurales en la provincia de Chaco y en la otra, tomada en la Segunda Guerra Mundial, al final, en que se exhibía las condiciones de vida de una barraca en un campo de concentración, perdón, en el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Como estableciendo, mirá cómo están viviendo en estos lugares. Entonces, en ese caso, digamos, hay una nota de Clarín que no solo critica al episodio, sino que menciona a Goldman como un kirchnerista y asesor del ex canciller Timmerman, ¿no? Y ahí la DAIA solicita prudencia y respeto para las analogías, evitando recurrir a la utilización de comparaciones inapropiadas que incurran en el riesgo de una banalización, etcétera, etcétera, digamos. Con lo cual, vamos a ver si en este caso la DAIA, que obviamente ahora tiene otra dirigencia, no es la misma que en ese momento, también tiene una postura sobre esto. Más allá de eso, el tema que está de fondo es, bueno, si siempre comparar, si es imposible comparar el Holocausto, o más bien el nazismo, con otros fenómenos, ¿no? Y en lo personal yo tengo una postura de que, digamos que el historiador o el analista de la historia y de la memoria tiene que sí o sí establecer lazos, puentes, digamos, porque cada acontecimiento no es en sí mismo, sino que es en relación a un conjunto de procesos que se van dando y que se van dando en diferentes momentos de la historia. Entonces hay elementos comparables que uno puede decir que ocurrieron en un fenómeno o en un régimen determinado que se pueden reproducir en otro, etcétera. De hecho, bueno, el nazismo ha tenido métodos que fueron reproducidos, por ejemplo, en la dictadura militar en la Argentina, digamos, metodologías, con lo cual yo en lo personal no considero un sacrilegio, por llamar así, que uno establezca algún tipo de puentes, ¿no? Porque, digamos, lo contrario, que es básicamente los que hablan de la unicidad del Holocausto, los unicistas son en el estudio histórico del Holocausto, piensan que digamos que el Holocausto es un hecho único e incomparable con cualquier otro fenómeno, ¿no? Es decir, uno podría decir ahí cómo se puede representar eso que está en el terreno de lo sagrado, ¿no? Cómo nombrar eso cuyo sentido está profundo, parece no ser, digamos, no puede ser representado por palabras, cómo evocar el vacío, ¿no? Cómo hacer para no encapsular el recuerdo en las tramas del ritual, ¿no? Del estereotipo. Y acaso, bueno, todo esto llevaría a pensar que la traducción de la Shoah en un ámbito cotidiano, por llamar así, podría ser tomado siempre como una suerte de ultraje, ¿no? Pero entonces, si pensamos así, si nada de esta comparación, ningún tipo de comparación se pudiera hacer, si no podría ser el nazismo, la Shoah, representable ni comparable con nada, entonces yo me pregunto cómo se puede dimensionar en términos políticos sus anclajes, ¿no? Su sentido, la relación con prácticas concretas de personajes tangibles de carne y hueso de hoy, ¿no? Es decir, la historia, para analizar la historia uno tiene que hacer, como decía Svetan Todorov, una memoria que sea activa, ¿no? Una memoria ejemplar que pueda servir para otros. Y me parece que el nazismo debe servir también como elementos comparativos para pensar en la actualidad, ¿no? Lo que pasa. Cómo pensar si no los intereses, pensar explicaciones, cómo conocer, digamos, lo que es posible de conocer y aprender, ¿no? de esta experiencia traumática. Por eso es que yo estoy más bien por la postura de poder hablar, ¿no? De poder comparar, de poder... La pregunta es cómo y para qué, ¿no? ¿Cómo y para qué? Acá voy a hablar voy a evocar a un coterráneo de ustedes, que a mí me gusta mucho, que es Javier Cercas, ¿no? Uh-huh. Y Javier Cercas, en el libro que se llama El Impostor, dice, igual que la vieja industria del entretenimiento necesita alimentarse del kitsch estético,
que regala a quien lo consume la ilusión de estar gozando del arte auténtico sin pedirle a cambio ninguno de los esfuerzos que ese goce exige, ni obligarle a que se exponga a ninguna de las aventuras intelectuales y los riesgos morales que entraña, la nueva industria de la memoria necesita alimentarse del kitsch histórico que regala a quien lo consume la ilusión de conocer la historia real, ahorrándose esfuerzos, pero sobre todo ahorrándole las ironías y contradicciones y desasosiegos y vergüenzas y espantos y náuseas y vértigos y decepciones que ese conocimiento depara. A mí me parece, digamos, esta frase, que a lo mejor es un poco engorrosa leerla completa, pero me pareció importante, me parece de una lucidez notable, ¿no? Una lucidez porque permite ver justamente las contradicciones y las complejidades cuando uno aborda la historia, ¿no? Los matices, ¿no? El barro de la historia, digamos, ¿no? Cuando uno se mete en la historia se embarra inevitablemente, ¿no? Y en ese sentido me parece que vale el desafío, pero ¿para qué, digamos? Simplemente para hacer una transcripción literal, lineal, digamos, separando, digamos, un elemento o dos elementos, digamos, de un régimen o de un sistema político, extrapolando mecánicamente un elemento, diseccionándolo con un objetivo específico, muy concreto y muy obvio y muy evidente, digamos, como es, por ejemplo, el caso de Santiago Kovalov y Aguinis, cuando hay una extrapolación muy mecánica de algunos elementos con un objetivo muy claro, digamos, de búsqueda, de demonización de un sector social, de un sector político y demás. Me parece que esta es la gran diferencia, ¿no? Si no tengo la postura que piensa que pensar el nazismo en términos actuales o fenómenos, de hecho, bueno, hay regímenes actuales que estamos viendo en Europa y demás que tienen fuertes evocaciones a esos regímenes. Creo que vale la pena establecer puentes, conexiones. El tema es cómo, si se extrapola mecánicamente, con qué objetivos y si esto implica evitar las contradicciones, los matices, las perplejidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, con estas reflexiones nos vamos a despedir y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas si todo va bien. Gracias, Gustavo, desde Argentina, que hayas compartido con nosotros este punto de vista. Muchísimas gracias, un saludo a vos y a toda la audiencia.